También quiero mostrarles un resumen de los momentos clave de la jornada de la tarde en especial, pero también de la mañana, de la lectura del fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe. La juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien llevó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, concluyó que de la mano de la Fiscalía y los apoderados de víctimas quedó acreditado y suficientemente materializado el delito de soborno en actuación penal. Desmintiera lo dicho, pero adicional debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. La jueza señaló que se probó el delito de soborno a testigo por parte del abogado Cadena y de Álvaro Hernán Prada. Desde dos frentes diferentes. Uno, ejecutado al interior del establecimiento carcelario, donde se encontraba confinado en esta capital, y otro a distancia desde Neiva, el cual perseguía un único fin, cual era lograr que rescindiera de las manifestaciones que en su contra había exteriorizado. También encontró responsable al expresidente Álvaro Uribe del delito de fraude procesal. Decantado lo anterior y en aras de preservar el principio de congruencia al cual se hizo referencia en el inicio de nuestras consideraciones, apegándonos estrictamente al escrito de acusación, resulta coherente concluir que se materializó el fraude procesal en relación con el documento suscrito el 18 de julio del 2017. Seguido, absolvió al expresidente del delito de soborno simple relacionado con el episodio de la exfiscal Hilda Niño Farfán. A Hilda Niño se le prometió ser escuchada por el fiscal general de la Nación en una entrevista con las consecuencias que ellos podría suscitar, principios de oportunidades, negociaciones, y que esa proposición llevó a la suscripción de memoriales acusando a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Más no que la promesa fue dialogar con Álvaro Uribe Vélez. En esta jornada la jueza decidió mantener la legalidad de las grabaciones de dos relojes espía, que en 2018 el condenado Juan Guillermo Monsalve logró que le llevaran a la cárcel La Picota para grabar charlas a escondidas con Diego Cadena, y también declaró legales las interceptaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena. Se adquirieron con la intención de mostrar que a Juan Guillermo Monsalve Pineda presuntamente lo estaban intimidando para cambiar la versión entregada al ex representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro. No puede afirmarse que en la ejecución del acto de investigación haya existido una actuación de mala fe, una irregularidad intencional concertada en reuniones con el propósito de interceptar al señor Uribe Vélez en el marco de un proceso distinto. La jueza habló de una subordinación entre el abogado Diego Cadena y el expresidente Uribe, señalándolo como el determinador de los delitos imputados. Les cuento que esta decisión es una condena en primera instancia, pues por este motivo la defensa del expresidente Álvaro Uribe afirmó que apelará esta decisión. Consultamos con expertos sobre el proceso que entonces seguiría para apelar esta decisión en segunda instancia. Con el fallo al expresidente Álvaro Uribe, expertos aseguran que una vez dictada la sentencia, cualquiera de las partes legitimadas podrá apelar. Es decir, esto subiría a la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. Luego de eso es posible que vaya a otra instancia o, ¿por qué no?, a la Corte Suprema de Justicia. Y no hay que descartar que vengan tutelas. Si el Tribunal Superior de Bogotá confirma esta decisión, todavía el expresidente podría recurrir en casación ante la Corte Suprema de Justicia, esto es su sala de casación penal. Para la prescripción del caso, según los analistas, todavía quedan más de 80 días que se cumplen a finales del mes de octubre. Por estos delitos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez puede enfrentar una pena desde 6 hasta 12 años de prisión. Es importante destacar que este proceso está próximo a prescribir y que aun cuando se han interrumpido los términos de prescripción, el tribunal está llamado a fallar de manera pronta a efectos de que el paso del tiempo no afecte la solución de fondo a este importante y trascendental proceso penal. Por otro lado, hay expectativas sobre el impacto en la vida política del expresidente Álvaro Uribe tras el fallo. Bueno, y a propósito de expertos, nos acompaña Miguel Morales, abogado penalista del colectivo Marihuarán.
Bueno, doctor, hablemos de la pena que podría tener el expresidente Uribe y ¿será prisión domiciliaria o intramural? ¿Usted qué piensa? Bueno, ahí hay varios aspectos que desde el punto de vista técnico se deben tener en cuenta. El primer punto es los dos delitos sobre los cuales se terminó acreditando la responsabilidad. Esto es el delito de soborno en la actuación penal y de fraude procesal. Al hacer el cálculo respectivo bajo los criterios que se han adecuado para este tipo de cálculos, la pena podría estar alrededor entre 6 y 9 años. De eso se tienen en cuenta varios aspectos en punto a cuánto va a ser el quantum punitivo y cómo va a ser el cumplimiento, por lo menos en la decisión de primera instancia, de cómo se va a cumplir esa pena. Esto es, se va a imponer una medida privativa de la libertad en sitio de reclusión, o si por el contrario va a ser en un lugar de domicilio, y de qué depende de que la pena sea 6, sea 8, sea 9 años. Al efecto se tienen en cuenta, por ejemplo, para valorar que la prisión domiciliaria sea procedente, pues es un aspecto importante que la pena, un requisito objetivo para que haya una prisión domiciliaria es que la pena no sea superior a 8 años. De manera que por las circunstancias en las cuales se ha adecuado el juzgamiento del doctor Uribe Vélez en este caso, por la inexistencia de antecedentes penales y en caso de que la sentencia sea inferior a 8 años, es muy posible que en la decisión de primera instancia se pueda acceder a el beneficio del subrogado penal de la prisión domiciliaria. Obviamente, importante aclarar que eso no necesariamente tiene que ser inmediatamente se profiera el fallo de primera instancia. Es una posibilidad, pero puede ser que el efecto de la sentencia de primera instancia quede suspendido hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie y resuelva la apelación que se va a presentar por parte de la defensa en este caso. La apelación se presenta por parte de la defensa después de conocer la pena, que será este viernes. De allí viene otra instancia, luego otra tercera instancia, y hay, dicen los expertos, más o menos 8 meses para que precluya todo esto que se está haciendo en el juicio en contra del presidente Álvaro Uribe. ¿Hay alguna posibilidad que esto termine precluido? Hay dos aspectos muy importantes. El término en este caso al cual se ha referido es a la prescripción de la investigación por el término máximo que ha adecuado el Código Penal por los delitos sobre los cuales se los está judicializando. Haciendo el cálculo desde la fecha de formulación de imputación o de vinculación formal del doctor Uribe Vélez al proceso penal, la prescripción estaría relacionada alrededor de mediados o finales del mes de octubre del año 2025. Esto es, que una vez el juzgado de primera instancia el viernes, como se materializó o se enunció el día de hoy en la audiencia, el viernes a las 2 de la tarde se va a hacer la notificación del fallo por escrito de la sentencia de primera instancia. A partir de ahí va a tener 5 días la defensa para sustentar el recurso de apelación, pero recordemos que digamos que esos 5 días son hábiles, no calendario. Esto es que posiblemente todo el término de la próxima semana va a ser el que va a tener la defensa para presentar ese recurso de apelación. Luego se corren otros 5 días para que las partes que no presentan recurso de apelación, que están conforme con la decisión, pero quieren hacer unos comentarios frente a la apelación que presenta la defensa, se pronuncie, y una vez se culminen esos otros 5 días, el expediente va a subir de manera completa a la sala penal del tribunal. El tribunal tiene el término para resolver hasta octubre del año 2025. Si el tribunal no resuelve, los delitos, los tipos penales acusados y en primera instancia condenados van a ser prescritos y el doctor Uribe Vélez va a quedar absuelto de los cargos. Sin embargo, si el tribunal llega a resolver la segunda instancia antes del mes de octubre del año 2025, se renueva nuevamente 5 años más el término para que, si lo considera procedente la defensa, presente recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Claro y bien entonado, como su homónimo Miguel Morales. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Y alrededor